buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Beca. Nos acompaña el arqueólogo Francisco Mayén, anguiano. Él es un experto en la historia arqueológica del municipio de Naucalpan, que comenzamos a recorrer en el programa pasado, visitando una cosa maravillosa que es el Santuario de los Remedios, donde se abrió una historia formidable de un lugar, creo que es poco frecuentado, poco conocido, porque pues uno atraviesa Naucalpan por las vialidades sin imaginar los tesoros que están en la parte alta, alejados del periférico, de la vía Gustavo Vaz, de las vías tradicionales. Bueno, Naucalpan tiene un antecedente prehispánico, por supuesto. La primera cultura o asentamientos en la Cuenca de México se establecen aquí en Naucalpan. Tlatilco. Sí, son los tlatilcas. Ahí hay que abundar un poco, ¿no? Porque no sabemos si se llamaban tlatilcas así mismo, ni sabemos que sí. Mexicas, ¿no? Y fue muy curioso, quisiera abundar en esa parte, porque no se sabía acerca de ese pueblo, esa civilización o ese horizonte histórico, sino fue hasta los años 60 cuando se abre el Museo de Antropología. Los arqueólogos del siglo XX deciden poner una mesa en la entrada del museo y empiezan a comprar piezas, empiezan a recolectar piezas de todo el país. Y empiezan a llegar. Sí, me lo contó. A mí, yo fui alumno del doctor Román Piñachán, y empiezan a llegar figurillas que ellos no habían identificado, ni Bailán, ni ninguno de los estudiosos. Eran estas figuras pintadas de rojo, de mujeres. De caderas Eran anchas, estas Venus con caderas anchas, pero la característica es que tenían malformaciones corpóreas, tenían dos rostros, dos cabezas, muy raro. Que son lo que vemos en la sala de culturas preclásicas, ¿no? Así es. Sí. Y preguntando, oye, ¿de dónde traen estas piezas? Empiezan a mencionar que las traemos de Tlatilco. San Luis Tlatilco antes eran ladrilleras, como mucho aquí en la región, y se empezó a extraer. Venían turistas o cazadores de figurillas a comprarlas a peso, y la forma de que se perdió mucho del patrimonio. Esa es la historia. Estas cosas salían cuando la gente hacía cimientos para construir. Cimientos, y eran bancos de material para hacer tabiques. Claro. Sí, ya lo hablábamos en el programa pasado también, como muchas de las piedras que construyen la ciudad colonial, entre ellas la Catedral de la Ciudad de México, provienen de esta zona. Estamos en San Lorenzo Totolinga. San Lorenzo Totolinga, esta es parte del pueblo de los Remedios. Cuando llega la Virgen, y en 1574 se establece la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, se establece el culto a Madre María, y empieza, como en todos lados, la romería, y empieza a crecer la población, y empiezan a querer agua, y empiezan a querer comida, y empieza el comercio. Entonces crea el pueblo de los Remedios, y aquí abajo está el pueblo prehispánico de San Lorenzo Totolinga. Este acueducto que vemos aquí a nuestras espaldas tuvo dos etapas constructivas. Como les dije, empieza a crecer el pueblo de San Juan de los Remedios, y necesitan agua, porque arriba de este cerro no hay manantiales, curiosamente, ¿no? Una deidad dedicada al agua y a los mantenimientos no tiene un manantial en su cerro. Y deciden construir, el virrey manda la ordenanza para construir un acueducto desde el pueblo de San Francisco Chimalpa, que está allá en los cerros al fondo, donde está saliendo la bruma. Es un pueblo donde hay un manantial. Se consideró que estaba a un poco más altura de aquí, de la plataforma donde está el Santuario de los Remedios, y se hace esa primera etapa en 1616. ¿Qué son estos caracoles, como les llaman? El ingeniero plantea la posibilidad de generar estos zigurats como unas cámaras de vacío, en donde es un ejemplo muy común, y casi todos lo conocemos, los niveles que utilizan hoy los maestros albañiles en la construcción, de los niveles de burbuja. A partir de la presión barométrica pueden nivelar a largas distancias y llegar al mismo punto, pero en ese momento no sabemos si por la distancia, porque son 500 metros entre caracol y caracol, o
todo el acueducto mide casi 13 kilómetros, entonces no sabemos en dónde se le falló el cálculo. Porque había una tubería subterránea en esa primera etapa. En esa primera etapa estaban interconectados con tubos de barro, se conectaban y se trató de hacer este efecto de sifón para igualar la altura y tener agua ya aquí muy cerca del santuario de la Virgen. Un arquitecto probado en muchas cosas, ¿no, Ildefonso? Sí, bueno, tiene obras importantísimas en la Ciudad de México, entre ellas se le atribuye la Santísima, el Templo de Veracruz, ¿no? Es uno de los grandes exponentes del churrigueresco, del barroco, ¿no? Sí, fortificaciones y cosas interesantísimas, pero aquí falló el cálculo. Yo estaba viendo hoy en la mañana, la medición barométrica no se logra hasta 30 años después de la construcción del acueducto. Entonces, sin esos cálculos necesarios, quizá por la altura de la Ciudad de México y más de estos cerros, pudo haber el fallo de cálculos. Muy bien. Entonces, inicialmente construye esto, pero luego hay un segundo intento. El segundo intento es el de Iniesta, ¿no? Para 1743. Este primero es anterior. Sí, es anterior. Pero también ya hay que recalcar, este es el caracol desde donde Bremen en 1934 toma la foto, más o menos por allá por donde están las torres de luz. De acuerdo a la óptica de la panorámica, debe ser la foto. Y les comentaba fuera de cámara, si ustedes ven la foto de 1930, esta zona estaba totalmente deforestada. No había un solo árbol a la redonda. ¿Por qué? Pues toda la comercialización que se hizo del carbón y de la madera hacia la Ciudad de México. Efectos que conocemos también en la época prehispánica por toda la obtención de elementos para la construcción, se deforestaron zonas inmensas. ¿Comenzó el desastre ecológico desde la época prehispánica? Seguramente sí, porque las capillas de visita que están hoy en el municipio de Naucalpan, todas sí fungieron como parte de la evangelización del siglo XVI, pero más que nada fueron unidades administrativas para el control de los productos. A ver, vamos a acercarnos y a ver si claro. nos explicas un poquito. Sí, bueno, aquí lo podemos observar más de cerca. Son 10 cuerpos, forma escalonada. Muchos dicen que son las torres de Babel, ¿no? De Naucalpan. Por eso nunca nos hemos podido entender aquí en el municipio para ir hacia adelante, pero esta es la herencia. ¿Cuál era la idea entonces? Generar un vacío al centro, al interior, igualando la presión del Sigurat que está del lado sur. Entonces se igualaba la presión y generaban un efecto de succión hacia el otro lado del acueducto. Oye, pues qué problemas tuvieron con el agua, ¿verdad? Sí. No, Enrico Martínez. Sí, otro que tampoco que no le dio los cálculos. Y provocó la peor catástrofe. Sí, en esta zona tenemos problemas si llueve o si no llueve. Sí, pues sí, esa es una constante en la ciudad y es triste, ¿no?, que tengamos esa herencia en donde no supimos generar modelos de administración hídrico y tengamos hoy y padezcamos, ¿no?, de inundaciones o de sequías. ¿Esto se hace entonces en qué época? En la época de 1616. 1616. ¿Quién sería el virrey? ¿No es Marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba? Puede ser, ¿no? Me suena. Bueno, sí es, ¿verdad? Es el Marqués de Guadalcázar. Es que nos agarras en curva, esa es que el virreinato no es lo mío, Héctor. Oye, pero y entonces, ¿cuántos años después se hace el segundo intento? Casi 120 años después, para 1743, se vuelve a intentar por la importancia que siempre tuvo el santuario, las procesiones que venían. Para entonces ya es un centro religioso. Sí, ya era el boom. Ahí es el virrey Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas. Él es el que hace ya la segunda. Lo que vamos a ver ahora. No, bueno, es que recordábamos ayer cómo en los momentos de catástrofe de la Ciudad de México, en las grandes pestes, en las grandes inundaciones, sacaban a la Virgen de este lugar para llevarla a México a que detuviera, que remediara los desastres que se estaban viviendo en ese momento. Lo que quiere decir que había un culto. Ya había procesiones, peregrinaciones. Muchísimo, no había marqués, conde o virrey que no llegara a la Nueva España, sino antes llegara a agradecer a la Virgen María de los Remedios por el favor de llegar a salvo. Y como lo comentábamos, llegó a tener un tesoro muy valioso, muy importante,
La relación sigue existiendo ahí en el archivo de notarías, yo la vi, y ahí diamantes, joyas, tesoros, vestidos, brocados, todos le venían a dejar en ofrenda. De todo lo que le entregaban. Sí, era la riqueza que tenía la Virgen. Y según tengo entendido, hubo una época en la que había un culto mayor, de hecho, a la Virgen de los Remedios que a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. O sea, la Virgen de Guadalupe realmente el culto como hoy lo entendemos, sí, es un culto realmente hasta el siglo XVIII. Pues es que esta es de Extremadura, llega de Extremadura esta Virgen. Sí, así es. Entonces, ¿Como los conquistadores? Ya, sí, como Juan Rodríguez de Villafuerte, como propio Cortés, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ya digamos, es común, es familiar para los primeros pobladores. Y la otra Virgen pues tarda un tiempo en... Sí, el sincretismo tarda en florecer aquí en la Nueva España entre algunos de los grupos. Aquí la Virgen de los Remedios tuvo un efecto casi inmediato, porque en esta región se veneraba a Atosia, nuestra abuela, por parte de los grupos otomís. La frontera mexica llegaba hasta Santorum, por el metro Cuatro Caminos, y ya hacia esta parte son grupos otomís, pueblos otomís, de aquí hasta Guanajuato y colinando con Michoacán. Oye, pero además de esta deidad, tú nos decías que el tema del maguey, la semana pasada, también podría vincularse a Mayagüel. Sí, por supuesto. O sea, que estamos hablando de que esto era una zona pulquera también. Era pulquera totalmente, con esta deforestación que se tuvo durante tantos siglos, sí se alcanzan a ver sembradíos de magueyes de Agave atrovirens, que fue importante en esta zona. Oye, pero es fascinante, precisamente hablando del sincretismo, que es tu especialidad o que es algo que has estudiado muchísimo en esta zona, como la diosa Mayagüel, asociada al pulque, asociada al maguey, y luego la Virgen de los Remedios aparece dentro de un maguey. Se traza la línea directamente para que entiendas, para que se pueda trasladar el cuerpo. Es la apropiación de los símbolos entre la cosmovisión y la concepción europea, que viene a ser un pacto político con los grupos otomís que a fin de cuentas fueron los que apoyaron en la conquista, porque los otomís estaban emparentados con los tlaxcaltecas 500 años antes, o incluso más, a través de los linajes y de las uniones entre reyes y princesas y grupos. Bueno, pues mira, ya alcanzamos a ver el otro sigurat. Sí. Ahí se ve que sí es un enigma, ¿no? Y estamos al lado del acueducto. Así es. Que es digamos... acueducto ya clásico, o sea, de los arcos de medio punto, son 50 arcos de medio punto. La altura ¿Es lo que mayor, queda o es lo que se hizo en ese tiempo? Está completo, Está completo. Afortunadamente está completo, a pesar de las historias tétricas que hay de desmantelamiento de capillas en el municipio y en toda la región. Siguen la cantera intacta. Esta piedra se extrajo de aquí, de San Lorenzo Totolinga, es una cantera inmensa en donde se extrajo material también para construir gran parte de la obra del centro histórico de la Ciudad de México. Solo los interrumpo un momentito porque ya nos están haciendo señas que tenemos que irnos a una brevísima pausa antes de continuar con la historia del acueducto. Claro que sí. En un entorno donde los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca.
Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Lunes a viernes a las 5. Seguimos recorriendo el municipio de Naucalpan, acompañados por el arqueólogo Francisco Mayén Anguiano, y hablábamos de la historia, bueno, de las minas de las que se extrajeron los materiales que permitieron construir, por ejemplo, este acueducto, y que fueron empleadas también para levantar la Ciudad de México. De las canteras de este lugar se construyó la catedral metropolitana, o algunos de los materiales de su construcción, empleados en su construcción, surgieron de este lugar. Incluso a lo mejor hay un tono parecido en la piedra, esa piedra medio arenosa de la catedral, o algunos detalles de la catedral pueden ser semejantes a... No, existen los documentos. O sea, pues esto está comprobado. Sí, está comprobado en el archivo de notarías. Recordamos que la herencia virreinal es dejar todo certificado, notariado, y se sabe cuántas toneladas métricas se llevaron hacia la Ciudad de México. ¡Qué maravilla! Porque aparte aquí los pueblos, por ejemplo, Naucalpan Centro y en Tlalnepantla, donde se llama hoy Puente de Vigas, eran los lugares de comercio, donde bajaban las vigas de Tepatlasco, de Santana Gilotzingo, la arena de Minas Palacio, todos esos materiales de construcción pasaban por aquí. ¿Se llama Puente de Vigas porque estaba hecho de vigas o porque ahí se vendían vigas? Ahí vendían vigas. Mira, acabas de resolver un misterio. Ahí vendían vigas, sí, así es. Es decir, ahí llevaban los materiales para ahí se comercializaban para bajarlos a Azcapotzalco, Tacuba y Centro de México. Oye, pero esta obra en realidad tampoco funcionó, ¿no? O sea, se hace para resarcir la falla de los caracoles. 100 años antes. Ajá. Costó incluso, sabemos que costó 50,000 pesos de oro esta obra. Okay. Pero igual, cuando la concluyen, al parecer el manantial de San Francisco Chimalpa deja de surtir, se seca. Y entonces ya no tiene la presión ni tiene el flujo para surtir el agua y cubrir el objetivo. Vaya, mira, yo pensé que las obras inútiles, no, los elefantes blancos eran de nuestros tiempos. Es parte de la cultura. Derrochar dinero en cosas que no sirven para nada. Es una tradición ancestral. Ay, qué desastre. Oye, y entonces, ¿cómo hacen para remediar el problema del agua en los remedios? Se construyen aljibes. Como ven, tenemos temporadas de lluvia muy intensas. Ayer, dentro de la Basílica de Nuestra Señora, tenemos un aljibe que es de al menos 200 años. Lo vimos, sí. Con una lluvia torrencial o dos podemos llenar cualquier cantidad de metros cúbicos, ¿no? Ok. Y ahora, la otra cosa que medio bosquejábamos ayer, estos terrenos quedan devastados por la deforestación, por la explotación de materiales, etcétera.
Y leía yo que durante 2 momentos cruciales de la vida de la Ciudad de México hay una emigración masiva. Sí. Gente que sale de la ciudad y comienza a habitar los cerros irregularmente, de manera irregular, en estas zonas. Una fue en el terremoto del 85, que salió muchísima gente huyendo de la ciudad hacia zonas más firmes. Y la otra fue, lo comentábamos, el otro momento. Bueno, a los años 50, cuando se empiezan a hacer los desarrollos, ¿no? Las grandes inundaciones de los años 50, ¿no? Y cuando se empiezan a hacer estos desarrollos como Ciudad Satélite, por ejemplo. No, pero lo que aquí hay que resaltar en Naucalpan es primero el plan regional de desarrollo que se plantea con estos gobiernos de la primera mitad del siglo XX, en donde se diseñan los parques industriales de Naucalpan. Ah, claro. Y que son aprovechados, ¿por qué? Porque la vía que se construye hasta Cámara en 1884-87 conecta Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Y cuando se abre la oferta laboral en esta región, empiezan a migrar muchísimas personas, millones de personas, que hoy somos hijos y herederos de esas migraciones. Y es cuando se hacen todas las fábricas que siguen existiendo en esta zona. Siguen existiendo, se les está dando otra visión por pues, el abaratamiento de los costos de producción en otros países. Se empiezan a abandonar estos parques industriales que hoy son es un foco rojo para todas las administraciones municipales de la región y del país, yo creo. Y estamos replanteando la dinámica poblacional en Naucalpan junto con nuestro presidente municipal. Oye, y hablando de momentos del siglo XX, antes de irnos de los arcos, creo que valdría la pena también mencionar el momento en el que se hace Parque Nacional. Sí. Esta zona, que es con Lázaro Cárdenas, Lázaro, ¿no? Que es un momento en el que realmente empiezan a hacerse muchos de estos. Digo, hay un antecedente con Carranza, ¿te acuerdas, Héctor? Cuando fuimos al Desierto de los Leones lo platicamos, pero realmente con Cárdenas, sí. Asusado, podríamos decir, por Miguel Ángel de Quevedo, empiezan también a hacer estos decretos de parques nacionales. Así es, son los decretos de creación. Aquí, extrañamente, la poligonal no envuelve todo el parque, lo que se considera el parque nacional. ¿Qué es, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí? Sí, todo esto verde es el parque nacional. Eran más de 300 hectáreas, hoy quedan 140. Estamos ante, como les comenté, el abate de muchos intereses externos para ir agarrando centímetros cada noche. Y pues es el problema, ¿no? Con Lázaro también hay otra situación, porque es cuando llegan los eucaliptos a toda la zona y empiezan Aquí se ven, claro, sí, sí. A reforestar todo con eucaliptos, que sigue la discusión con los biólogos, ¿no? Si el eucalipto viene a afectar más los suelos. Sí. Pues cada temporada de lluvia se caen en toda la ciudad los eucaliptos porque no enraizan, no echan raíces muy profundas y con los vientos, las lluvias, etcétera, vemos la caída cada año. Fíjate que a mí alguien me explicó alguna vez que la lógica que fue también propuesta por Miguel Ángel de Quevedo de poner los eucaliptos es que absorben mucha agua y eso evita encharcamientos, que genera problemáticas como dengue, como la proliferación de estos insectos. Se chupa el subsuelo, ¿no? Y al mismo tiempo va secando el subsuelo. Estamos en Avenida de los Arcos. Así es. Y pues otro de los secretos de Naucalpan, porque otra vez puede uno pasar por aquí 1000 veces y apenas voltear a ver. Es correcto. Esta puerta. Estamos muy cerca de San Juan Totoltepec. Hoy vamos a conocer un lugar muy poco visitado, muy poco visto. Gracias. Muy pocas personas lo conocen. Por favor, súbete, sí. Bueno, por mostrarles el camino de nuevo. Pero seguimos en el Bosque de los Remedios. Estamos dentro de la poligonal del Parque Nacional Los Remedios. Esta es una de las propiedades que quedó dentro del parque. Es propiedad de la familia Mancera. Y pues bueno,
les platicaba que, de acuerdo a un acta de cabildo de 1574, que está en el Archivo General de Notarías, se menciona todo lo que ocurrió durante la noche triste, ahora noche de la Victoria. Y bueno, aquí muy cerca tenemos un Ahuehuete, que si a lo mejor no fue donde Hernán Cortés se sentó a llorar y se le apareció la Virgen, ese árbol ya existía, ya tenía 250 años de... Este es el lugar donde históricamente hicieron una escala. Donde históricamente, y de acuerdo a esta acta notariada, llega Hernán Cortés, se refugia, y los naturales de San Juan Totoltepec salen, lo resguardan, pero minutos antes él se había sentado, había hecho un acto de contrición y se le apareció la Virgen María y le dijo: no te preocupes, yo te voy a remediar. Y en ese minuto se va la Virgen y aparecen los naturales del pueblo de Totoltepec, que son otomís, enemigos de los mexicas. Enemigos totalmente de los mexicas y aliados de los tlaxcaltecas. Estaban emparentados los tlaxcaltecas y los otomís desde muchos siglos antes. Por eso los mexicas ya no pudieron pasar de Santorum. La frontera con los otomís ya no la pudieron traspasar, porque si no, se hubiera venido todos los pueblos, desde Guanajuato hasta Michoacán, hubieran arrasado con México Tenochtitlan en 2 días. Y por eso llega Hernán Cortés, dirigido por los capitanes tlaxcaltecas que lo venían acompañando con todo su ejército, y se resguardan en esta zona. Entonces, aquí muy cerca está el Otoncalpulco, la casa de los otomís, que a fin de cuentas hoy lo conocemos como el Cerro de Moctezuma. Arriba está el adoratorio dedicado a la diosa, nuestra abuela, que es la diosa de los mantenimientos. Les platicaba la relación arqueoastronómica que tiene este cerro con el Cerro del Tepeyac. El primer día de septiembre, si uno está parado sobre el Cerro de Moctezuma, se ve cómo sale el sol sobre el Cerro del Tepeyac, haciendo esta significación de la mayor con el menor, del frío con lo caliente. Es impresionante, y a su vez este cerro cierra el círculo arqueoastronómico con todos los cerros alrededor de la cuenca, con el Cerro de la Estrella, con Tezcutzingo, con el Ajusco. Entonces, todo el sistema calendárico que permite pues la continuidad de la vida y de los ciclos, ¿no? De agricultura. Muy bien, Francisco. Oye, pero bueno, es increíble que se encuentre en medio de un jardín esta maravilla. ¿Cuál es la historia de esto? Cuando Hernán Cortés le pide el favor a la Virgen, le dice que si lo deja conquistar Tenochtitlan, le va a erigir una ermita. Y en efecto, hacia 1525 mandan a erigir esta ermita, y es donde se deposita la imagen de la Virgen María de los Remedios. ¿Es en este lugar donde Juan del Águila habría encontrado la el tema de uno águila es muy complejo, porque es la leyenda romántica en donde no tenemos documentos fehacientes, ni siquiera de que haya existido. La tradición, que haya existido el personaje, ¿no? La tradición. Lo que marca el acta notariada es que después de que el primer día de septiembre de 1574 se vieran unas luces desde el centro de la Conca de México, desde el centro de la Ciudad de México, al otro día mandan a un visitador real. Este visitador real recorre la región. Este es el cerro donde se ven las luces. Desde estos cerros se veían las luces. Llega el visitador real aquí a este punto y encuentra dentro de las ruinas de la ermita que mandó construir Hernán Cortés en 1525, 50 años después, encuentra por aquí tirada la imagen de Nuestra Señora María. La que vimos en el programa pasado, en la basílica. Esa es, digamos, lo que dicen los documentos históricos. Lo que dicen los documentos históricos. Que habrá encontrado... Bajo la techumbre de paja y madera se encontró la imagen, él la recupera, el visitador real, la lleva a la Catedral Metropolitana, y es en ese mes, en ese año, en 1574, donde se funda la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios. Y empieza todo el fervor religioso hacia la Señora María en su advocación de los remedios. Entonces, este es el lugar donde la habría dejado Juan Rodríguez de Villafuerte. Seguramente por aquí. ¿No? ¿La dejó escondida? La dejó escondida, o cuando Hernán Cortés manda a construir la ermita,
ellos mismos donan la imagen para que esté aquí como su protectora. Claro. ¿Y se la encuentran ya entre ruinas? Sí, estaba entre ruinas, pero yo quiero recalcar la mención de la aparición de la Virgen María aquí en San Juan de Toltepec, que está notariada, es casi desconocida para todos. Sí. Muy bien, esto ocurre en 1574. En 1574 encuentran la imagen, hacen la cofradía y se empieza a levantar. La leyenda dice que los ángeles bajaron en una noche y construyeron la iglesia allá arriba en el Tototepec. ¿Y esto queda en ruinas? Esto se queda en ruinas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta que hacen este monumento en el 24? Este templo lo adopta la cofradía de la Santa Cruz, que hasta nuestros días, el 3 de mayo sigue teniendo sus festividades. Sí. Es una preparación de 3 días, bajan la cruz, la pintan, la decoran, es una la cofradía adornan. Que hace Cortés. Sigue viva, y siguen haciendo aquí sus festividades. El 3 de mayo aquí vienen concheros de tradición otomí y mexica a seguir con esta tradición y este fervor. Pues qué cosa más impresionante, de verdad. Es riquísima la historia de lo que estamos descubriendo en Naucalpan, pero lo más maravilloso es que está desperdigada, oculta entre bosques, detrás de rejas. Detrás de una reja, al lado de un jardín. Me hubiera gustado ver, nada más que está ahorita muy frondoso por las lluvias, las copas del Ahuehuete, que se cree que es en donde se sentó. Si no se sentó en Popotla, está la otra versión de que fue hasta este lugar a donde ya se descansaron de la huida de la Noche Triste. Que lo que hablábamos el programa pasado es que esa versión suena bastante más lógica, ¿no? En Popotla siguen estando bastante cerca de Tenochtitlan, entonces sería más lógico que se sentaran aquí. Digo, es técnicamente, yo he caminado desde el Zócalo hasta Naucalpan sin fin de veces. O sea, en ¿cuánto pudieron haber hecho de Popotla, que ya comenzaba el último islote? Pues mira, caminando desde el Zócalo hago 4 horas y media, caminando. Ahora sí me vienen persiguiendo 2,000 mexicas con arcos y flechas, hago 45 minutos. Bueno, y no estamos tan lejos de Azcapotzalco, realmente. No, para nada. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Adelante. No se vaya, acompáñenos. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina.
Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Investigadores de la Universidad Japonesa de Nagoya descubrieron que escribir en un papel la reacción de enojo ante un incidente negativo como el ser insultado o agredido y luego triturarlo o tirarlo a la basura reduce los sentimientos de ira. Nobuyuki Kawai, especialista en psicología, cognición y neurociencia y autor principal de la investigación. Decíamos que después de las inundaciones de 50-51 en la Ciudad de México, que fueron catastróficas, se comprendió que la ciudad se había rebasado a sí misma. Entonces se inició un segundo proceso de expansión. Digamos, el primer proceso de expansión había sido la construcción de las colonias Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Juárez, Polanco. Incluso ya después Colonia del Valle, Nápoles, un poquito posterior, ¿no? Y llegamos a mediados de los años 50, cuando se concibe la idea de ya no hacer una colonia, sino de hacer una ciudad satélite. Como un suburbio. Un suburbio, así es. El nombre me parece muy atinado porque es el momento en el que está el Sputnik, es el momento en el que el mundo está mirando el cielo, está el sueño de llegar a la luna, etcétera. Y entonces, de hecho, el fraccionamiento, la publicidad de Ciudad Satélite era un comercial en el que una nave espacial con 2 marcianitos se iba acercando y veía precisamente el emblema de este lugar, que es, pues, en ese momento es un emblema de modernidad absoluto, Beca. Sí, bueno, es además este momento en el que también se está hablando de la integración plástica, ¿no? Esta idea de que ya el muralismo agotó de algunas maneras sus capacidades y hay que empezar a pensar en cómo el arte es parte de la arquitectura, es parte del espacio y pues aquí se conjugan 3 talentos excepcionales en las artes y la arquitectura que son Luis Barragán, Matías Geritz y Chucho Reyes. ¿La idea es de Matías Geritz? Sí, la idea original es de Matías Geritz. No hay que olvidar que él ya había impulsado este tipo de cosas, sobre todo a través del ECO, una de sus mayores obras. Él tenía esta idea de la arquitectura emocional, una manera de contrarrestar la arquitectura funcionalista, racionalista, como se le llamaba también, que simplemente considera el uso utilitario de los edificios, y él sentía que la arquitectura tenía que también generar una elevación espiritual. Entonces él, desde las artes, porque él no era arquitecto, propone esta idea de que tiene que haber una arquitectura que también apela a las emociones, ¿no? Y entonces trabaja con Luis Barragán y Chucho Reyes, que ya lo decíamos desde el programa pasado. Hay pues muchas veces la idea de los colores de Barragán, pero en realidad los colores de Barragán están inspirados en la pintura de Chucho Reyes, ambos jaliscienses. Así es. Y bueno, el color original, se había pensado primero en hacer torres de 200 metros. Sí. Y 7 originalmente. 7 torres, sí. Pero una de 200 metros. Era una verdadera locura. Era una conexión espiritual real, o sea, así es. Era llegar al cielo. Pero bueno, por cuestiones presupuestales y técnicas también, no alcanzaron esta altura, ni fueron las 7 u 8 que se tenían proyectadas. Quedó en 5 de menor tamaño, de 45 metros, la más alta. Y pues aquí en medio del periférico, ¿no? ¿Cuáles eran los colores originales? El color está entre blanco cremita, como lo comentábamos en ocasiones anteriores,
pero se terminó colocando estos colores que se adaptan más bien a los aros olímpicos, ya que venía también la fiebre olímpica del 60. Y Geritz tenía una propuesta también en algún momento de hacerlo en gamas de anaranjado, muy al estilo de la paloma que hace en Guadalajara también, que tiene el tono anaranjado. Entonces, creo que en algún momento se propuso esa idea, pero se desecha, y se piensa más bien en colores primarios. Sí, fíjense, les voy a comentar. Afortunadamente en esta administración, a la cabeza de nuestro presidente Isaac Montoya, tenemos la instrucción de iniciar el proceso con la Oficina de Patrimonio Mundial del INAH para proponer las torres de satélite como patrimonio mundial ante la UNESCO. Desde luego. Sí, totalmente. Y en este proceso de elaborar la carpeta técnica tendremos que entrar a los archivos de ese entonces, de Aerofoto, de ICA, de todas las empresas que estuvieron involucradas para pues esclarecer todos estos temas. No, muy bien. Hace falta la historia de satélite también, ¿no? Pues que es producto también del encuentro de arquitectos, ingenieros. Sobre todo de dos que son fundamentales para la historia de la Ciudad de México y el urbanismo, que son Mario Pani y José Luis Cuevas Pietrasanta, ¿no? Sí. Ellos se conjugan de dos generaciones distintas, por cierto, pero José Luis Cuevas, no hay que confundirlo con el pintor, desde luego, pues él hace la traza de la Condesa. Es el que hace Ámsterdam. Es el que hace esta avenida elíptica. Y también las lomas. Él es el primero que propone esta idea de circuitos, ¿no? Que es lo que realmente vamos a ver aquí. Es algo que ya había hecho en la Condesa. Ya lo había hecho en la Condesa, un poco adaptándose al propio hipódromo, ¿no? Sí, pero tuvo la idea de decir, en lugar de seguir la cuadrícula tradicional de todas las ciudades, vamos a y eso también muy inspirado por una experiencia que tiene en Europa, lo mismo con Pani. Él se trae muchas ideas europeas a México, y sobre todo la idea de la ciudad jardín, que era una propuesta que se desarrolla en Inglaterra por Ebenezer Howard, a partir de la industrialización exacerbada del urbanismo, esta idea de que hay que regresar la naturaleza a las ciudades. Entonces también la traza tiene que ser orgánica y natural, ¿no? La retícula es finalmente una cosa artificial, industrial, y los circuitos resultan algo más natural de alguna manera. Entonces ese es un poco el planteamiento. Sí, aquí, ¿no? Satélite es súper innovador, digo, a unos cuantos metros tenemos un sistema de represas, un sistema de captación de agua que está ideado desde hace 70 años para evitar estas grandes inundaciones y mandar todas esas lluvias hacia el vaso de Cristo. Es un vaso de regulador que también conforma un sistema de vasos reguladores en esta parte de la Cuenca de México. O sea, es súper interesante. Y luego, bueno, son terrenos que pertenecían a Miguel Alemán, de una hacienda de Miguel Alemán, de una serie de ranchos. Había un rancho que se llamaba de La Hoja. Toda esta zona efectivamente era el rancho de Chegaray, el rancho de San Mateo. La Florida, aquí la tenemos a la derecha. Se van creando estos desarrollos, y el otro emblema del cambio ya de paradigma cultural en México sería Plaza Satélite, que es decía Monsiváis, los de Satélite es la primera generación de gringos nacida en México. Sí. Se crea el concepto del sateluco. Sí, claro. Es una parteaguas, ¿no? En la cosmovisión de la sociedad mexicana del siglo XX, porque también esta concepción de ciudad satélite nos hace la división entre las clases sociales, entre la parte popular del municipio y la parte residencial. Y la clase media, ¿no? Sí. Es también como, yo diría, simbólico del triunfo a la clase media en México, de alguna manera. Sí, por la época y todo esto. Sí. Pero bueno, no pasa siempre, ha pasado toda la vida por aquí, por el periférico. Están las fotos de cuando era una carreterita y se veían vacas y las milpas a los lados. Yo todavía me acuerdo cuando al bajar en la tarde se veía el domo del toreo de Cuatro Caminos, y ya más tarde se veían simplemente unas luces a lo lejos. Solamente había llanos y sembradíos, y a lo lejos se veían las luces de México. Sí, esos eran terrenos ejidales y, como mencionaron, parte de haciendas y ranchos. Aquí en Naucali, que está a unos cuantos metros, correspondía al ejido de Oro, que le nombraron el ejido de Oro, porque era muy productivo. Estas tierras son súper productivas, la mayoría son llanuras aluviales,
en donde cualquier producto crece, y más con estas lluvias. Y pues sí, eran caminos todavía donde pasaba el ganado hace 70 años. Oye, y hablando de los terrenos, esto que menciona Héctor creo que es bien importante, de que eran terrenos de Miguel Alemán, porque no hay que olvidar que es Alemán quien impulsa este tipo de desarrollos desde el inicio. Con él se hace el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, y el Juárez, que son los primeros, las primeras unidades habitacionales que se hacen en México. Entonces, él también tiene un poco como este impulso modernizador. No es raro pensar que sea él quien era los terrenos para hacer ciudades satélites. El Naucalpan moderno sale por esta iniciativa de desarrollo estabilizador, en donde el Palacio Municipal, la ciudad administrativa y todas las grandes obras que se hacen de los 50 hacia acá son gracias a esta visión, ¿no?, innovadora, cosa que pues estamos retomando ya. Sí, porque si uno ve, es un intento de darle una fisonomía, de hacer un proyecto de ciudad. Si uno ve lo que está de aquí a la Ciudad de México, es solamente lo que se fue cubriendo de manera emergente. Digamos, fue uno de los últimos sueños arquitectónicos que tuvo la Ciudad de México, ¿no? La ciudad. Y era como paralelo, era en el sur CU y en el norte Satélite. Y unos años Tlatelolco. Sí, claro. Y en unos años Tlatelolco. Pero bueno, yo siempre he tenido, me imagino que tú también, Beca, y me imagino que también usted, la curiosidad infinita de ver qué demonios hay dentro de las torres. Probablemente no hay nada, pero el hecho de poder entrar a las torres de Satélite es todo un acontecimiento. Espero que nos acompañe. Le voy a abrir la puerta para que... Pues vamos a entrar, ¿no? ¿Ya? ¿Primero? Adelante, adelante. Mira, está como cosas de palomas y de animales, de aves que se meten aquí. Sí, desde ahí nos están viendo las palomas. Sí, se aclara un poco el misterio de las torres, Beca. Bueno, yo no esperaba que fueran huecas para empezar. ¿No? Nunca lo imaginé, ¿no? ¿Cómo imaginabas? Yo pensé que estarían techadas, completamente a oscuras. Un sistema constructivo de cajones y de cimbras, y iban colando, iban subiendo la cimbra y así sucesivamente. ¿Cuál sería el sentido de no ponerle techo? La carga. La carga. Seguramente. Para las más ligeras. Y me imagino que hay un sistema de desagüe o alguna cosa. Sí, acá en la otra cámara hay un pozo de absorción. Ahí todo el agua se filtra al subsuelo. Está pintado azul, blanco, naranja. ¿Tendrá algo que ver? No, ¿verdad? No, quizás no. Esta es la amarilla, de hecho. Ah, sí, tienes razón. Sí, ¿no? Parecieran como pruebas. Como que, ajá. Prueba clave. Ah, bueno, eso es el palomar. Sí. Encontramos aquí una... Sí, está el pozo de absorción ahí. Hasta un huevecillo hay por ahí. No lo vamos a pisar. Pero encontraron un lugar. Bueno, ya nos están observando desde lo alto. Es que son prismas, ¿no? Sí, exacto. Entonces... Sí, son como obviamente triangulares. Lo y se aprecia mejor aquí el material, ¿no? Lo que se hace en concreto. Es concreto, 100% concreto. Lo cierran de este lado y luego continúa el prisma, ¿no? Está súper lodoso aquí, ¿no? Se van a resbalar. Y alguna vez leí una interpretación que me pareció interesante, porque tanto Luis Barragán como Matías Gates eran religiosos. Barragán católico, Gates de origen judío, pero no practicante, pues sí un hombre espiritual, claramente, que podrían ser como la mano de Dios emergiendo de la tierra, que me parece una interpretación muy bonita, porque si la ves de arriba, sí te da un poco esa impresión de ser dedos, como dedos saliendo de la tierra. Oye, se ven como los restos de la pintura actual. ¿Y esto qué será? Ah, de las lámparas, ¿no? De las es una tapa de lámpara. Que nos decías que están recuperando un poco la hace mes y medio, esta administración pudo por fin encender de nuevo las luces de las torres de Satélite. Desde 2006 era una vergüenza para el ayuntamiento, para el municipio, casi 20 años con las luces apagadas. Sin iluminación. Por el desinterés de las otras administraciones, en donde dejaron que se acumulara una deuda de 11 millones de pesos, más de 11 millones de pesos, donde no les interesó. Sin pagar luz y sin interesarles el patrimonio de Naucalpan. O sea, tenemos ejemplos de licencias
otorgadas en la administración pasada, en donde destruyeron una casa, la primera escuela en Naucalpan, donde llegó Maximiliano en el siglo XIX a donar 50 pesos para los niños pobres. ¿Puedes poner el pie aquí en esta? Es lo que estoy viendo cómo le hago, porque creo que me voy a... Ya saben que torpe soy, así que... Ahí está. Pues mira, hemos hecho un recorrido de Tlatilco a las torres de satélite. Voy a ir ahí. Y del preclásico a la modernidad, podríamos decir, ¿no? Sí, exacto. Y habíamos mencionado muy de pasada lo del asunto del toreo de cuatro caminos en el programa pasado, que fue pues también un emblema de la ciudad, un punto de referencia de la ciudad, precisamente en el lugar donde se juntaban los cuatro caminos a Cuautitlán, hacia Tecamachalco, sí, hacia San Lorenzo, hacia Huitzilacasco. Era el que venía de México, Tacuba. Sí, exacto. Huixquilucan. Y bueno, ese lugar se abre en 1947, cuando se cierra la Plaza de Toros de la Condesa, donde estuvo el palacio, donde está el Palacio de Hierro Durango. De hecho, hay una placa ahí afuera, había una placa que decía: en este lugar murió el torero Alberto Banderas, en tal fecha. Ahí estuvo el toreo de la Condesa. Cuando se cierra este toreo, se viene la inauguración en el año 47. Hay unas crónicas espléndidas firmadas por Carlos Loret de Mola, el Carlos Loret de Mola, antepasado del actual Loret de Mola, donde los mandan a un grupo de reporteros a cubrir la inauguración del toreo de la Condesa. Y empiezan a reportar pues, que la gente no vino mucha gente, porque los taxis se dejaban cobrar $1. ¿Acá? Hasta acá. Okay. Se dejaban cobrar hasta $1. Entonces, como que estuvo un poco desairado, pero bueno, funciona. Ahí se dieron algunas de las corridas célebres en la historia de los toros en México, y al mismo tiempo se empieza a usar como arena de lucha libre. Comentábamos, es el lugar donde se retira la mayor leyenda de la lucha libre en México, que es el Santo, que había debutado en el 42, se había vuelto famoso con una lucha contra Black Shadow, máscara contra máscara, le quita la máscara a Black Shadow, surge la leyenda del Santo, que se retira en 1984, me parece, muy poco antes de morir. Bueno, pues ha sido una excelente oportunidad para llamar la atención de que ojalá se comience a estudiar la historia de Naucalpan. Tú tienes, Francisco Mayén Anguiano, un libro sobre la arqueología histórica de Naucalpan, centrada en dos de los lugares, ¿no? Sí, básicamente es la llegada de la Virgen María de los Remedios a través de la Noche Triste y Hernán Cortés y sus capitanes, y el sincretismo religioso que se genera a partir de la llegada de esta imagen aquí a la región de Naucalpan, y cómo ayuda a que los pueblos otomí se integren en esta nueva dinámica social en el virreinato y hasta nuestras fechas, hasta nuestra época. Muy bien, pero hace falta meterse al municipio, contar las historias. Satélite le hace falta una historia, yo creo que le hace falta una historia. Oye, creo que toda esta zona, ¿no? Nos quedamos con una única historia, que es la del norte industrial, y se nos olvida que también hay historia aquí, ¿no? Hay muchas cosas que contar. Pero bueno, pues ha sido un recorrido maravilloso. Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes por recibirnos. De parte de nuestro presidente municipal, Isaac Montoya, bienvenidos. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Pero porque además fue un recorrido lleno de sorpresas y de novedades y de cosas desconocidas y de oportunidades y de privilegios. Les faltó. Poder entrar a ver el santuario, ver cara a cara a la Virgen de los Remedios, que trajeron en tiempos de la conquista, poderla ver a unos metros, poder compartir con ustedes el misterio del interior de las torres, poder tocar las piedras de los arcos, ha sido de verdad extraordinario. No sabes cómo te lo agradezco. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Es su casa.
Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y gracias también a usted, gracias por habernos acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.